¿Qué pasa, domingueros? Bienvenidos un día más al canal de Daniel Sunday. Yo soy Daniel Sunday, pero antes que nada, dentro intro. Bueno, pues hoy vuelvo con la maravillosa sección de las reviews de libros, que es una de mis secciones favoritas. Bueno, todas son mis secciones favoritas porque si no, no las haría. Pero bueno, hoy os traigo la reseña de The Slow Regard of Silent Things, que es un libro que me ha gustado muchísimo y que tenía muchísimas ganas de leer. Y bueno, pues vamos sin más dilación a ello, porque si no me enrollo como las persianas y no quiero enrollarme como siempre. Así que empezamos. Punto 1. Referencias bibliográficas. El título es The Slow Regard of Silent Things, que al español se traduciría como La lenta apariencia de las cosas silenciosas, o algo así, pero realmente ha sido traducido como La música del silencio al español. Creo que es un título muchísimo más adecuado para nuestro mercado, porque en inglés es muy bonito, pero al traducirlo al español como que pierde la esencia. Así que creo que ha sido un cambio de título bastante acertado. Y esto. El autor es Patrick Rothfuss, que también es el autor de las aclamadas novelas El nombre del viento y la voluminosa novela... el libro. El temor de un hombre sabio. Hola, es más gordo que mi cara, gracias. Y bueno, como podéis observar, la portada sigue la maravillosa estética de las otras dos novelas. Es muy bonita. Tiene un color así como morado y en él podemos ver a la protagonista, que es Auri, y que por cierto me recuerda muchísimo a Ariana Grande en el videoclip de Focus. Contiene una serie de maravillosas y bonitas ilustraciones del ilustrador Nate Taylor, que la verdad es que creo que aportan un toque bastante mágico a la obra. Esta edición es de Orion Books, es una edición de 2014, tiene 159 páginas y está dividido en una foreword, que es como algo así como un prólogo del autor. Luego hay 11 capítulos y finalmente hay un endnote, que es donde el autor explica un poco cómo surgió la idea de la historia. Asimismo, esta edición es una edición de bolsillo que compré en FNAC por, creo que me costó 11 euros o 12, no llegaba a 12, creo que eran 11 euros y pico. Me lo compré de tapa blanda porque era más barato que la tapa dura costaba 17 o 18 euros y sinceramente hay que ahorrar. Pudiéndome comprar 4 libros por menos precio, en vez de 2 pues prefiero comprarme 4. Y bueno, el lenguaje original obviamente es el inglés. Tengo que empezar a hacer reseñas de libros en castellano. Punto 2. Información adicional. El autor es Patrick Rothfuss, que es un señor que parece un gnomo. No es broma, él mismo hizo esa fotografía ridiculizándose a sí mismo, o sea, riéndose de sí mismo. Para que os hagáis una idea, él fue profesor adjunto en la Universidad de Wisconsin, donde vive actualmente. Y bueno, en 2007 publicó su primera novela, que es El nombre del viento, esta de aquí, que es la primera novela de la trilogía Crónica del asesino de reyes, o The Kingslayer Chronicles, creo que se llama en inglés. No, The Kingslayer es Jaime Lannister, lo siento. The Kingkiller Chronicle, que es la crónica del asesino de reyes, que por cierto todavía no ha matado a ningún rey hasta el momento. Y bueno, en 2007, publicó El nombre del viento, que se llevó numerosísimos premios. Además fue nombrado joya oculta de Amazon en 2007 también. Se ha publicado en más de 30 países, se ha traducido a diferentes idiomas. Y bueno, esta obra le permitió dejar su trabajo y dedicarse por completo a la escritura, algo que creo que todos los escritores soñamos con hacer. Pero bueno, también fue nombrado uno de los mejores libros de fantasía actual. De hecho, es una gran obra, algún día haré una reseña, si me dejáis un comentario abajo haré la reseña. Luego en 2011 publicó El temor de un hombre sabio, que esto sí que da miedo, o sea, El temor de un hombre sabio es leerse este libro. Tiene un montón de páginas, pero bueno, no me enrollo más hablando de este libro porque no me importa. Es una gran obra, tiene como 1200 páginas. Y actualmente está escribiendo, supuestamente, una tercera parte que se llama The Doors of Stone, que son las puertas de piedra. En algún momento de su vida, Patrick Rothfuss decidirá, no sé, publicar el libro. Hasta el momento, pues, tenía muchas ganas de leerme este libro porque es algo así como un saborear antes de que llegue lo que es el plato fuerte, ¿no? Es un aperitivo. El tipo de novela es... bueno, esto no es una... No, es que no hay una palabra en castellano para eso, pero en inglés es una novela que es... no llega a ser una novel. Una novel es una novela como nosotros entendemos, en plan un tocho.
Pero las obritas así que son más pequeñitas, en plan, que tienen menos tramas, que tienen normalmente una trama principal, en vez de muchas secundarias, como puede ser Juego de Tronos o El temor de un hombre sabio, y que normalmente tienen entre 100 y 120 páginas o un poquito menos, se llaman novela. Y esa novela es... no hay una palabra, es como novelita. Es una novelita de ciento pocas páginas de fantasía. Me enrollo la vida. En cuanto al marco, el espacio está situado en la Mancomunidad. La Mancomunidad, ya sabéis, los que estáis familiarizados con el mundo de Rodfus, que es el lugar, el mundo mágico donde... Bueno, el mundo fantástico y creado por él, donde se desarrollan las historias que él cuenta. Pero concretamente este libro se centra en la universidad. La universidad es esa gran ciudad a la que van todos los magos a estudiar magia. Básicamente en Auri en una ocasión sale, pero se pasa el día en el subsuelo. Es que no me acuerdo cómo se llama. En inglés es The Underthing, en español es el submundo o el subalgo, no me acuerdo cómo es en español. Es muy guay porque crea un ambiente realmente mágico, maravilloso. Tenía muchísimas ganas de conocer más sobre el submundo este de Auri y conocerla más a ella. Y bueno, creo que realmente es una obra muy acertada en cuanto al espacio. Personaje solo tiene uno, que es Auri. Es maravilloso porque realmente es increíble cómo a lo largo de la obra está ella sola. O sea, es que no hay nadie más. O sea, habla ella sola, consigo misma. Tiene monólogos interiores, monólogos exteriores. Habla con los objetos. Realmente habría otros personajes que serían los objetos, pero realmente los objetos como tal no actúan como personajes. Es sobre todo interesante por eso, porque es un personaje a lo largo de una obra. No es ni siquiera es un monólogo, es una narración, pero de un solo personaje, lo cual creo que es algo que hay que tener bastante habilidad para escribir, y eso es un punto a favor. En cuanto al estilo, me parece que es un estilo narrativo verdaderamente poético. Es incluso complicado de leer en el sentido de que es muy fácil de leer, pero creo que utiliza tantas metáforas y tantos dobles sentidos con las palabras. O sea, las palabras que utiliza muchas veces tienen varios sentidos, o sentidos que no son los propios que yo conozco o que todo el mundo conoce en inglés, sobre todo, claro, obviamente en inglés. Que es bastante complicado de leer en el sentido de que debes tener un nivel de vocabulario bastante alto para entender cada uno de los significados de las palabras. En cuanto al narrador, está escrito en tercera persona, es decir, es un narrador externo. Sin embargo, he de decir que hay como un contraste entre el narrador omnisciente y un narrador más centrado en el punto de vista de Auri, que incluso podríamos decir que utiliza en ocasiones el free indirect speech, el estilo indirecto libre, que es algo bastante común, por ejemplo, en Juego de Tronos y por ejemplo también en Alfaro de Virginia Woolf. Es un estilo, la verdad, bastante habilidoso, porque realmente creo que hay una modalización muy importante, porque en ningún momento vemos a un narrador, simplemente el narrador, sí que vemos a un narrador que en ocasiones describe lo que le ocurre a Auri, pero más frecuentemente hay un narrador que realmente está dejando traslucir esos pensamientos y esa forma de pensar y de hablar de Auri. Son frases cortas, frases sencillas, con un vocabulario más bien sencillo, sin contar la parte poética, obviamente. Entonces nos muestra mucho lo que es el interior de Auri, nos transporta mucho a su mente, cómo ella piensa, porque realmente es una personita muy dulce, es un personaje súper dulce, súper cariñoso, que ama todas las cosas, que es muy inocente. Sobre todo la inocencia es una característica muy importante de Auri, y creo que realmente esa narración del autor sí que transmite muy bien lo que es esa inocencia y esa dulzura del personaje. No me puedo creer que esté tardando tampoco en hacer esta reseña, o sea, estoy como on fire. Si dura menos de 15 minutos, o sea, por favor, dadme un like. Punto 3. Valoración propia. El título, algo que me gusta, sobre todo, ya no del título en general, sino del título de cada uno de los capítulos, a mí es algo que me encanta que pase, y es que lo que es ese título aparece escrito en la narración, es decir, bueno, también obviamente lo hace en el resto de sus dos obras, tanto en El temor de un hombre sabio como en El nombre del viento ya pasa eso. O sea, él nombra los capítulos, los capítulos van nombrados a través de algo reseñable de ese capítulo. Y The Slow Regard of Silent Things aparece, si no recuerdo mal, no me acuerdo. Bueno, aparece por ahí, ¿vale? En la narración. Y realmente es un libro slow en el sentido de que no hay una acción que se desarrolle. Y realmente
aparecen muchísimas silent things, un montón de cosas calladas, un montón de objetos que no hablan, que sí que hablan, pero que más que hablar transmiten. Y es Auri misma la que nos transmite lo que esos objetos están pensando, y es a través de esa interacción con los objetos con la que encontramos esa narración. El argumento realmente se centra en Auri, que un día se despierta y ella siente que su estimado Quoth, el personaje principal, nuestro amado pelirrojo matarreyes, que todavía no ha matado ningún rey, ella se da cuenta que en una semana él va a llegar. Entonces tiene 7 días para encontrarle 3 objetos. Los que estáis familiarizados, repito, con las obras de Patrick Rothfuss, sabréis que siempre que Quoth y Auri hablan, intercambian objetos, y además con un lenguaje bastante poético. Por ejemplo, él le regala una caja en la que hay un rayo de luna en una mañana, yo qué sé, en plan súper bonito, muy bonito. Entonces ella, a lo largo de esta obra, lo que hace es eso, buscar esos 3 objetos que entregarle a Quoth para cuando acabe el plazo. Casi todos los capítulos duran un día, hay 2 o 3 capítulos que son un mismo día, pero por la norma general cada día es un capítulo. Y bueno, también asistimos a una serie de inconvenientes que le surgen, porque obviamente tienen que haber inconvenientes, si no, no habría narración. Entonces no todo es fácil en la vida del submundo y en la vida de Auri, como podremos ver. También podremos ver un lado oscuro, oculto en ella, no un lado oscuro, sino todas las personas tenemos... Tampoco me queda muy claro si es una persona humana, pero todas las personas tenemos, por muy dulces que seamos y buenas, siempre tenemos ahí un... Entonces hay un momento muy importante en la obra, no os voy a hacer spoiler. Ella saca su lado más irascible y creo que realmente me ha gustado mucho esa parte. En cuanto al extracto, os voy a leer un fragmentito de la página 121 que me enamoró en cuanto lo leí por la poesía de sus palabras. Además podréis notar enseguida cómo incluso las últimas 3 frases riman incluso. Es que es súper poético, ya vais a ver. She grinned at its perfection. It was kissing soap, soft but firm, mysterious but sweet. There was nothing like it in all Temerant, nothing below the earth or underneath the sky. Or we couldn't wait a moment more. She skipped off to her basin. She washed the face and hands and feet. She laughed so sweet and loud and long, it sounded like a bell, a harp, a song. She went to Clink's. She washed herself. She brushed her hair. She laughed and leaped. She hurried home. She went to bed, and all alone, she smiled and slept. Creo que es realmente increíble el estilo poético de la obra. Ya habéis podido ver que hay una serie de nouns, de sustantivos repetidos a través de... O sea, esto pasa mucho a lo largo de la narración, enumeraciones de sustantivos separados por comas. También hay un montón de utilización del nexo coordinador and, y en español siempre es and, something, and something, siempre está añadiendo cosas, lo cual también le da mucho ritmo y mucha agilidad a la obra para mi gusto. O sea, para gusto mío, o sea, realmente me gusta que haga eso. O sea, es muy ágil de leer, sobre todo el ritmo es muy ligero, son frases cortas, enumeraciones con comas, sin verbo. No sé, me parece realmente que es un estilo muy ameno y muy ligero. Personalmente es un libro que me ha encantado, que he disfrutado muchísimo y que de verdad que os recomiendo. Así es que voy a ir a la apreciación final, a la nota final. Os voy a hacer una recopilación y os voy a poner la nota final, porque de verdad, y os voy a llevar a mi conclusión, porque cállate ya, Daniel, no hables más. Y aquí viene la recopilación final. En cuanto al estilo o narrativa, le voy a dar 5 estrellas, porque como ya he dicho, es un estilo muy bonito y que de verdad merece la pena leer. En cuanto a la trama o argumento, le voy a dar 5 estrellas por el simple hecho de que no es una trama compleja, pero realmente es una única trama desarrollada a través de un monólogo interno con un personaje en sí mismo, que realmente no hay diálogos a lo largo no hay un diálogo. O sea, ella sí que habla, se sabe que habla consigo misma, pero realmente no hay un diálogo ahí en ningún momento. O sea, simplemente son pensamientos, y creo que realmente es un libro muy complejo de escribir. Por lo tanto, ya dije, por ejemplo, en Alfaro que le daba 5 estrellas porque no tenía un argumento definido o complejo, pero sí que estaba muy bien escrito y desarrollado ese argumento a través de la narración. Por lo tanto, esta vez también le voy a dar 5 estrellas por eso.
es una única trama que se desarrolla muy bien en las pocas páginas que tiene la novela. En cuanto a los personajes, voy a darle un 5 porque de verdad que creo que es un personaje que está creado de manera brutal. Ya se puede apreciar en la crónica del asesino de reyes, que todavía no ha matado ningún rey, que Patrick Rothfuss tiene una habilidad increíble para crear personajes diferentes y con mucha fuerza. Auri creo que es uno de los personajes más carismáticos y con más fuerza que tiene la obra, a pesar de que, o sea, esta obra no, las otras obras, a pesar de que sale muy poco. Pero realmente creo que aquí ha sido maravilloso contemplar su vida, su día a día, sus problemas, sus tribulaciones, sus inquietudes. Y creo que es un personaje muy bien creado, muy complejo, con mucha profundidad, muy round, es un personaje muy redondo, muy completo. Realmente es un personaje que merece la pena descubrir. Por complejidad voy a darle un 3, porque vuelvo a decir que son frases cortas. Si tienes un entendimiento básico te puedes enterar, pero sí que te recomiendo que tengas a mano un diccionario. No es complejo de leer, pero sí es complejo de entender muchas palabras. Si no tienes un buen nivel de inglés, obviamente si tienes buen nivel de inglés o eres un nativo y estás viendo este vídeo en español, que no creo. Pero bueno, si eres un nativo no creo que tengas ningún problema, o sea que en ese sentido realmente es un libro que incluso, igual incluso no 3 sino incluso 2 estrellas, porque realmente es un libro muy ameno y muy fácil de leer. Y finalmente he añadido esta seccioncita que creo que hacía falta, y es entretenimiento. Entretenimiento voy a darle un 5 porque realmente ha sido un libro que me ha entretenido la vida. O sea, no podía soltarlo. Y además lo leí, he de decir que lo leí hace tiempo, lo leí en los trayectos del bus yendo a la universidad. Y realmente era un libro que necesitaba leer porque es un libro que me aportaba lo que necesitaba, que es que no necesitaba tener demasiada concentración para leer. Me gusta leer libros complejos, pero de vez en cuando estoy saturado, por ejemplo cuando estoy estudiando, me gusta leer libros que me sean amenos, libros de fantasía, libros de un género que me guste más. Para eso, para no tener que hacer un esfuerzo excesivo y no agotar mi mente. Así que bueno, la nota final, un redoble de tambores, por favor. Voy a poner redoble de tambores. La nota final es un 9. Sí, voy a ponerle un 9 porque realmente creo que es un libro que merece la pena leer. Realmente os lo recomiendo muchísimo. De verdad, tenéis que leerlo. Pero para realmente apreciarlo, primero tenéis que leer El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Y eso, una vez que os habéis leído El señorito verde y El señorito rojo, llegó el momento de leeros al señorito morado. Y eso realmente, no lo vais a saber apreciar realmente si no os habéis leído estas dos obras antes. Sé que es mucho pedir, pero bueno. También he de decir que quizá no a todo el mundo no le guste este libro. El mismo autor en la nota que escribe al final de la historia, él mismo lo explica, que no es un libro convencional, realmente no tiene nada de convencional, no hay muchos libros publicados de este tipo de narración. O sea, normalmente cuando leemos o leemos fantasía tenemos unas expectativas diferentes a lo que es esto, pero realmente creo que es un libro que o te va a encantar o lo vas a odiar. Pero realmente yo creo que tenía las expectativas muy altas con este libro y realmente ha cumplido las expectativas que tenía. Así que de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, pues aquí estamos una semanita más en esta maravillosa pantalla que me encanta de color azul Sunday. Y bueno, aquí tenéis mis redes sociales abajo, ya sabéis, me podéis seguir en todas ellas para descubrir contenido adicional del canal. Suscribíos en este botoncito rojo de aquí abajo que pone suscríbete si todavía no lo has hecho, para recibir notificaciones de cuando suba vídeos y no perderte nada. Dale al like si te ha encantado el vídeo, compártelo con tus amigos y familiares y con todo el mundo, en Twitter, en Facebook, donde quieras. Y nada, dejadme un comentario abajo con libros que queréis que reseñe o libros que queréis que me lea y que queréis que haga una reseña. Y nada, creo que nos vemos el próximo Sunday, no tengo nada más que decir, así es que adiós, nos vemos. Chao. Fabuloso.